Muchas bendiciones en este hermoso día que Dios nos ha dado para ti y también para toda tu familia, y que la paz del Señor nos cubra hoy, mañana y siempre. Bendecido sea Dios. Para entrar al contenido de este día, vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, en su capítulo 9, verso 3. Vamos a estar hablando bajo el tema 5 puntos importantes en la oración. 5 puntos importantes en la oración. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Amén. Oración, que es el primer punto que resalta aquí en el versículo 3. La oración es hablar con Dios. Eso es una oración, hablar con Dios. Por eso en otras ocasiones le he dicho que tú puedes orarle al Señor en el baño, en la cocina, en tu trabajo, en el auto, durante va conduciendo. En todo lugar se ora al Todopoderoso, porque la oración es hablar con Dios. La oración el Señor la recibe de todo aquel que la haga. No importa que tú no seas cristiano. Hay personas que me han dicho, pero que yo no soy cristiano, ¿cómo yo voy a orarle al Señor? Claro que sí. Dice, es que Dios a mí no me va a escuchar. Claro que Dios te va a escuchar. Porque cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Marta le dijo que todo lo que le pidiera a Dios, Dios te lo daría. O sea, y Marta era creyente. Pero hay personas que no son creyentes y a veces creen que porque no son creyentes, Dios no lo va a escuchar. Y déjame decirte que sí, que Dios te va a escuchar. No tenga miedo de hablar con tu Creador. Acércate al Señor, porque Él mismo dice, venir a mí todo aquel que esté trabajado y cargado. Y ese llamado al Señor se lo hace a las personas que no son creyentes, a los que están llenos de problemas, es que el Señor está llamando. Entonces, si tú tienes un problema y ya tú has buscado la solución por todos los lados y no la has encontrado, pues Dios te la tiene. Ruego, que es el segundo punto que resaltan aquí en la oración que hizo el profeta Daniel. Dice, ¿cuál es la diferencia entre oración y ruego? Oraciones son para honrar a Dios, para tú hablar con el Señor. Rogar es de pedir para conseguir algo que necesita con desesperación. Oye, rogar es de pedir para conseguir algo que necesitas con desesperación. Quizás tú estás desesperado por algo que tú quieres, pero no lo has podido conseguir. Entonces tú tienes que ahora rogarle al Señor. Si te da deseo de llorar, llora. Si te da deseo de gemir, gime, porque eso es un ruego. Un ruego no es simplemente hablar. Tú tienes que derramar tu espíritu ante la presencia del
poderoso, para que el Señor vea tu sinceridad, para que el Señor vea tu necesidad, para que el Señor vea que sí, que tú prácticamente tú necesitas eso que prácticamente que tú quieres. Hay personas que están enfermos, tienen 5 años, 10 años enfermos y van de médico en médico y prácticamente a veces visitan ciertos lugares que aquí en Dominicana le llaman lugares de brujería o de consultoría a demonios. Y a veces pasan por todo ese proceso y no reciben nada de parte ni de los médicos ni tampoco de los hechiceros o brujos. Pero sin embargo, Dios está esperando que vayan a Él para Él solucionar su problema. Entonces, un ruego, oye, se hace con desesperación. Algo que tú necesitas. ¿Cuántos días tiene que tus hijos no comen? Y estás desesperado, quizás por un empleo o hacer algo para darle de comer a tus hijos. Ve a la presencia del Señor, oye, con ruegos, para que el Señor sí vea, con lágrimas, sí llora, todo lo que tú quieras llorar, llora, para que el Señor escuche tu petición y pueda ser bendecido. El tercer paso que da Daniel es el ayuno. El ayuno es obtenencia de alimento, obtenerse de comer. Eso es el ayuno. Pero hay 10 clases de ayuno. Hay un ayuno que tú lo puedes hacer bebiendo agua. Hay personas que dicen que eso no es ayuno, que eso es pasar hambre. Pero déjame decirte, yo tengo acerca de 20 años haciendo ayuno hasta las 3 de la tarde, pero yo tomo agua. Esos ayunos que yo hago hasta las 3 de la tarde no es porque yo quiero hacerlo, es el Señor que me tiene a mí comiendo a las 3 de la tarde, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y todavía yo no me he enfermado de gastritis y de ninguna enfermedad, llámese desgaste físico. Es todo lo contrario. Yo he tenido que tomar cosas para perder peso porque he engordado y me mantengo en perfecta salud y mi estómago está en perfecta salud. Si el Señor te ha motivado para que tú hagas ayuno y te han dicho que tú no puedes beber agua, déjame decirte que eso es mentira. Eso depende de cómo tú lo quieras hacer, porque Dios te acepta ese ayuno como tú lo quieras hacer. Si tú le dices al Señor que tú vas a hacer ayuno por 7 días hasta las 3 de la tarde, pero que tú vas a tomar agua debido al trabajo que tú haces, porque la mayoría de nosotros trabajamos. El que no trabaja en lo secular tiene que trabajar en la casa, atendiendo a los niños, lavando, fregando y atendiendo también el esposo si tiene una esposa. Y debido a eso, a que tenemos que estar en constante movimiento, no podemos llevar un ayuno hasta las 3 de la tarde sin tomar agua, porque ahí sí es verdad que te va a dar un desgaste físico. Pero si el Señor te ha mandado a que ayune, preséntate ante Él y dile que tú lo vas a hacerlo con agua. Y cuando yo he hecho ayunos largos de 24 horas y lo hago bebiendo Coca-Cola o bebiendo un jugo o algo, pero no todo el tiempo. Yo le especifico al Señor la hora que yo voy a tomar algo líquido. Quizás 2 o 3 veces dentro de esas 24 horas, y el Señor me lo recibe. Porque el Señor es un Dios de orden.
El Señor es un Dios pacífico. El Señor es un Dios entendido. Oye, entendido. Entonces, lo que el hombre no ve, Dios lo ve, porque Dios lo que está mirando es tu corazón. Eso es lo que Dios está mirando. Tu corazón, la motivación que hay en ti, que tú quieres acercarte al Todopoderoso. O sea que el ayuno es obtenencia de alimento. El cuarto paso que da Daniel es el cilicio. En la antigüedad, el cilicio no era acostarse en el suelo. Había una tela que se confeccionaba en silicia, una tela fea que tenía pullita, que cuando uno se la ponía no podía sentarse, no podía acostarse, y esa tela era lo que se ponían los antiguos cuando iban a hacer silicio, cuando querían presentarse ante Dios. Mira que ellos no podían sentarse, tampoco podían acostarse, tenían que permanecer totalmente parados, caminando de allá para acá e intercediendo ante la presencia del Todopoderoso. Eso es lo que es el cilicio. Entonces, el silicio que nosotros hacemos ahora es tirando en el piso con una pequeña colcha o algo que no nos afecte mucho el frío. Si el Señor te ha motivado para que tú hagas cilicio, entonces hazlo. El cilicio tú lo vas a entregar a la hora de acostarte y te va a parar de ahí a las 6 de la mañana. Pero también eso se hace con propósito. Los ayunos se hacen con propósito. Los cilicios se hacen con propósito. O sea, algo que tú quieras que Dios te dé, que no está al alcance tuyo, pero está al alcance de Jehová de los ejércitos. Entonces tú haces ayuno y también haces cilicio, pero se hace con propósito, no se hace por hacerse, porque si tú no lo haces con un propósito de algo que tú quieras, lo vas a hacer por hacerlo. Entonces va a perder tu tiempo, porque eso es pérdida de tiempo. Ahí sí es verdad que tú vas a pasar hambre. Ahí sí es verdad que vas a sufrir ese piso duro. O si tú vives en casa que el piso sea de tierra, pues vas a sufrir entonces lo duro que será acostarte en esa tierra. Tienes que hacerlo con un propósito. En la antigüedad las personas, y todavía lo hacen, que hacían promesa a un ídolo de ir a pies del lugar donde vivían al lugar donde estaba ese ídolo, y hacían un sacrificio porque querían que ese ídolo le concediera un deseo. Pero eso está fuera de la voluntad de Dios, porque para Dios concederte a ti un deseo, tú no tienes que irte de Carso de aquí a X sitio, a una distancia bastante grande. Solamente tú tienes ahí en tu casa, irte a un rincón de tu habitación, te tira de rodillas y le ora al Todopoderoso, y Él te va a bendecir. Otra cosa es los ayunos. Dios te los recibe hasta la hora que tú puedas hacerlo. Si tú puedes hacer un ayuno hasta las 10 de la mañana, el Señor te lo recibe hasta las 10 de la mañana, porque yo embarazada hacía ayuno hasta las 10 de la mañana y el Señor me lo recibía, porque yo tenía dificultad para dar a luz debido a la alta presión, y yo le entregué al Señor unos ayunos a las 10 de la mañana estando embarazada, y yo tengo mis hijos. El Señor no tiene que ver con la cantidad de tiempo que tú le entregues el ayuno, porque el Señor lo que está mirando es tu sacrificio que tú hagas para Él. Si tú lo que puedes hacerlo es hasta las 12 del día, tú lo haces hasta las 12 del día. Si está bajo tratamiento médico, porque hay personas que están bajo tratamiento médico y no pueden hacer tampoco esos ayunos largos porque tienen en X hora tomarse sus medicamentos. Entonces,
tú lo puedes entregar de 6 de la mañana a 10 de la mañana o hasta las 11. Que eso, que no afecte el tiempo que tú tienes que tomarte esos medicamentos. Entonces, la última es la ceniza. El último punto importante que resalta aquí en los propósitos que hizo Daniel es la ceniza. En la antigüedad se usaba que se cocinaba en leña, lo que llaman fogones, y eso produce mucha ceniza. Y él prácticamente lo hacía acostándose en la ceniza. Ahora mismo, eso de cocinar en fogones ya no se usa. Ya usamos la estufa, por lo tanto, ese tipo de propósito no lo vamos a poder hacer. Pero sabemos que Dios sí te recibe el ayuno, el ruego, las oraciones, los cilicios. El Señor te los recibe, mira, con grato amor. Por lo tanto, si tú te estaba preguntando que si podía ayunar hasta X hora, que si Dios te lo recibía, sí, Dios te lo recibe. El Señor te habla en este día, porque el Señor ha escuchado tus oraciones. El Señor ha visto tu pensamiento, porque el Señor lee nuestros pensamientos. Porque el Señor es omnisciente, el Señor es omnisapiente, el Señor es espíritu. Y como eres espíritu, puede entrar a tu espíritu y ver lo que hay en tu mente y conocer tus pensamientos. Si tú estás postrado en una cama, ahí postrado en esa cama, tú puedes hacer los ayunos. Porque el Señor te recibe ese ayuno que tú hagas aún postrado en esa cama. Hay personas que dicen que para tú orar tienes que tirarte de rodillas. Si alguien te dijo eso, llámale mentiroso, porque donde tú estés, aunque estés postrado en una cama o en una silla de ruedas, ahí el Señor escucha tus oraciones. Ahí el Señor escucha tu ruego. Bendecido sea el Señor. Pon tu mente, pon tu corazón, disponlo para buscar al Todopoderoso, porque Él te quiere bendecir. Y vamos ya para terminar. Ora conmigo en este momento. Vamos a hacer una oración de minuto porque el tiempo apremia. Y Dios va a escuchar. Si le quiere entregar al Señor los propósitos en este momento, entrégaselos. Puede ser 3 días, 4 días, 5 días, 7 días. Y el Señor te lo recibe. Él no tiene que ver con tiempo. Él lo que quiere ver es tu sacrificio para Él obrar. Porque en este momento el pueblo de Israel se encontraba en gran desolación, 70 años bajo el cautiverio babilónico. Y Dios prácticamente se hubiese ya propuesto quitarle ese castigo al pueblo de Israel, y motivó al profeta Daniel para que orase. Pero fíjate todo lo que hizo Daniel para presentarse ante la presencia del Todopoderoso. Primeramente dice que oró, hizo ruego, ayunó, hizo cilicio en ceniza. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es amor. Porque Dios es un Dios de amor, y ese Dios de amor es el Dios que está al lado tuyo en esa cama y en esa silla de ruedas y en esa dificultad que tú estás pasando. Él está ahí a tu lado. Así que muchas bendiciones. También en la pantalla sale mi correo electrónico y mi número de teléfono, que tú me puedes escribir si desea, y también me puedes llamar a mi número directo, y con mucho gusto yo voy a tomar tu llamada y también voy a estar orando por ti. Muchas bendiciones.